Presenta. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas organizamos sobre los retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Les agradecemos mucho su presencia y vamos a dar inicio a esta sesión que hemos preparado el día de hoy para ustedes. Como primer punto del orden del día, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra presidenta nacional, la maestra Gabriela Gutiérrez Mora. Adelante, Gaby. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a los panelistas, expertos que nos acompañan. Muchas gracias a la prensa que está presente aquí también, a nuestros socios y a nuestros invitados. Este panel, este webinar lo organizamos a raíz de la situación inédita en la que estamos viviendo actualmente con respecto a la declaración de Estados Unidos de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, particular que habíamos advertido en IMEF desde principios de año a través de la asesoría de nuestro Comité de Estudios Económicos y de todo lo que tenemos en investigación, el fechado de ciclos de la economía, nuestra fundación y por supuesto todo lo que hacemos dentro de IMEF a través de los 16 comités que tenemos en IMEF. Todo esto, pues, hicimos un compendio de ideas y de acciones que queremos compartir con ustedes a través de este webinar, que es la continuación de nuestra rueda de prensa que tuvo lugar el martes 15 de julio. Estamos entonces muy entusiasmados de poder darles esta información, pero al mismo tiempo muy ocupados en tener las herramientas o otorgar las herramientas necesarias para la toma de decisiones en lo que son los retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y por eso tenemos este webinar con invitados especiales. La mecánica va a ser a través de preguntas y respuestas por parte de un moderador que de momento Vicente nos va a presentar. Muchas gracias a todos, sean ustedes bienvenidos, disfrutemos, aprendamos y tomemos decisiones con respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Quiero compartirles, vamos a poner aquí en la pantalla este anuncio, que las opiniones e ideas expresadas en este foro son exclusivas del ponente y pueden no reflejar la opinión o posición del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Y a continuación vamos a poner en la pantalla, por temas de tiempo, este código QR donde ustedes van a poder descargar las semblanzas de nuestros panelistas, ¿no? Tenemos con nosotros invitados de lujo, a los cuales les agradecemos profundamente su tiempo en participar con nosotros. Tenemos a Carlos Montaño, ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, Carlos. Tenemos también a Patricio Martínez, conectado desde Nueva York. Patricio, muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros, y a dos expertos y amigos de casa, a nuestro presidente del
Comité de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Y a nuestro moderador con gran experiencia en estos temas y trayectoria en política regulatoria por reguladores del sistema financiero mexicano, mi estimado Toño Quesada. Toño, muchas gracias por ayudarnos con este proyecto y compartirles a todos que nos dejen aquí en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas sus inquietudes. Al final tendremos un espacio para poderlas compartir con nuestros panelistas. Así que, Toño, adelante, tienes el uso de la voz y adelante con este webinar. Gracias a todos. Gracias, Vicente. Antes que nada, gracias, Presidenta Gaby Gutiérrez. Un honor para mí poder estar en este foro de moderador pues muy complacido de que Vicente me haya considerado en este esfuerzo. La realidad es que confieso, como bien dijo nuestra presidenta, estamos en este foro para aprender mucho. Yo llevo muchos años en la regulación y no me considero un experto en prevención del lavado de dinero, pero afortunadamente sí tenemos aquí expertos en la materia y en ese sentido voy a tratar de obtener de ellos la mayor información para beneficio de toda la membresía y de la comunidad del sector financiero que nos acompaña esta tarde. Y como bien comentó Vicente, pues tenemos la presencia de Patricio, que creo que nos va a aportar toda la visión desde el punto de vista de las autoridades americanas y de cómo se aplica el derecho en aquella legislación. Carlos, que conoce muy bien el entramado de las autoridades, y pues Víctor en la parte del análisis económico, que creo que van a redondear mucho dónde estamos. Así que yo quisiera empezar con Patricio porque la realidad es que viendo lo que él ya nos anticipaba en febrero de este año, o sea, estamos en julio 22, en febrero de este año, Víctor seguramente lo constató y los que vieron también el webinar de Patricio, ya nos comentaba de la extraterritorialidad de la aplicación de ciertas leyes americanas y yo creo que esto no es una sorpresa. Por eso es que quisiera que Patricio nos diera contexto y nos diera un poco de historia primero de cómo es que salen estas disposiciones en los Estados Unidos, cómo llegamos a la promulgación del acto donde se elevan las organizaciones de narcotraficantes a Foreign Terrorist Organizations en enero y después cómo es que sale la aplicación en febrero y cómo es que viene el Fentanyl Act desde antes de la administración Trump. Así que yo creo que me encantaría, Patricio, que nos des contexto y que nos digas por qué esto no debió de ser una sorpresa. Muchísimas gracias, Toño. Muchísimas gracias, Gaby. Encantado de estar aquí con ustedes en la tarde de hoy y formar parte de un conversatorio tan oportuno. Como mencionaron al inicio de la presentación, yo estoy radicado en la ciudad de Nueva York y practico en la firma de abogados KKL LLP. Somos una firma boutique especializada en litigio penal y asuntos de cuello blanco. Y tenemos varios clientes con operaciones en México a quienes hemos orientado en los últimos meses sobre este reenfoque del gobierno de los Estados Unidos sobre México y América Latina de forma más amplia. Y es un placer poder compartir con ustedes verdaderamente varias observaciones sobre un tema tan quirúrgico a la relación bilateral entre ambos países y que amerita estar en el radar de todo empresario mexicano. Voy a estar compartiendo mi pantalla en unos minutos, pero antes de eso, Toño, en respuesta a tu pregunta inicial, quiero ofrecer algo de contexto sobre lo que voy a estar cubriendo. Pero antes de eso, quiero dejarles saber que mi presentación tiene tres propósitos. Primero, les ofreceré una breve cronología de las principales medidas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses en cuanto al tema de la designación de los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Segundo, voy a estar discutiendo las distintas herramientas legales y regulatorias que está utilizando la administración del presidente Trump en este campo. Y tercero, de forma muy breve, porque sé que Carlos y otros integrantes del panel comentarán sobre este tema, quiero ofrecer unas reflexiones y observaciones bastante puntuales sobre cómo ustedes, como empresarios, desde la perspectiva de un abogado en los Estados Unidos, deben estar respondiendo ante este nuevo riesgo.
Pero antes de entrar en esos detalles, quiero hacer dos comentarios a modo de antesala y trasfondo, que en mi opinión son claves para entender este nuevo enfoque del gobierno estadounidense en forma correcta y en su propio contexto. El primero es que el andamiaje legal y regulatorio que está utilizando los Estados Unidos en esta nueva campaña en contra del trasiego de drogas no es necesariamente nuevo. En su gran mayoría, las herramientas legales que voy a estar discutiendo en detalle en unos minutos son herramientas que surgen de legislación y cambios regulatorios que se implementaron en los Estados Unidos luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y que ahora sencillamente se están redirigiendo hacia México y al resto de las Américas luego de décadas enfocadas en el Medio Oriente. Así que el enfoque de las estrategias de los Estados Unidos para lograr el cumplimiento normativo en este ámbito será nuevo, pero el marco jurídico de donde surgen estas iniciativas no necesariamente lo es. Lo segundo, y es algo que también señaló Toño, es que aunque la administración Trump ha llevado este enfoque a nuevas alturas, en los Estados Unidos verdaderamente existe un consenso bipartita entre los principales partidos políticos de atender el asunto del fentanilo y el trasiego de drogas transfronterizo de forma tajante y con urgencia. Aunque habrán distintas diferencias bastante importantes en cuanto a estilo de los demócratas asumir las riendas del Congreso Federal y la Casa Blanca en las elecciones que van a tener lugar en el 2026 y en el 2028, yo estimo, y esta es mi opinión muy personal, que México y el asunto del crimen organizado transnacional se mantendrán como temas claves en la agenda de política pública estadounidense. Y esto, en mi opinión, se debe a todas las interconexiones entre el crimen transnacional, el tema migratorio y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que, dadas esas conexiones, en mi opinión, el enfoque sobre México y América Latina llegó para quedarse. Así que ahora, si me permiten un momento, voy a estar compartiendo mi pantalla para cubrir en más detalle cómo llegamos a donde estamos en el momento actual. Eh, y segundo, me dejan saber mis colegas, ¿se lo pueden ver? Ahí se ve Perfecto. perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora bien, quiero comenzar por explicar cómo llegamos a donde estamos hoy. Y yo creo que vale la pena empezar por el principio. El 20 de enero de este año, literalmente durante el primer día de la segunda administración del presidente Trump, el presidente firmó la orden ejecutiva 14157. ¿Qué hizo esta orden? Instruyó al Departamento de Estado a designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, o FTOs, según conocidas por sus siglas en inglés. En ese momento, muchos de ustedes podrán haber pensado que esta orden ejecutiva se trató de más retórica vacía política. Yo creo que había mucha incertidumbre sobre cómo la orden ejecutiva se iba a implementar, porque se había anunciado antes, de hecho, durante la primera administración del presidente Trump, y nunca llegaron a tener lugar las designaciones. Pero en esta ocasión no fue así. El mes siguiente, el 20 de febrero, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de 6 carteles mexicanos como FTOs. Una lista que, como bien sabrán y como ven reflejado aquí en la pantalla, incluyó a varios de los carteles más conocidos. Discutiré esto en más detalle en unos minutos, pero a partir del 20 de febrero, la fecha efectiva de esta designación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obtuvo la facultad de investigar y hasta encausar penalmente a empresas con operaciones en México bajo una ley antiterrorismo que penaliza el proporcionar apoyo material a una FTO. Y eso estaré discutiéndolo en más detalle, pero es uno de los aspectos más importantes y más transformadores de todos los cambios que han ocurrido en los últimos meses. Y como muchos de ustedes sabrán, este pasado 25 de junio,
FinCEN, la cual es una entidad parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que opera en esencia como la unidad de inteligencia financiera del país, el equivalente a la UIF en México, tomó una acción sin precedentes que sigue dando de qué hablar en México y en los Estados Unidos entre los círculos de abogados y otros consultores en estos temas. La designación de tres bancos, Cibanco, Intercam y Vector, bajo el Fentanyl Sanctions Act y el Fentanyl Act. El Fentanyl Sanctions Act es una ley del 2019 que, como mencionó Toño al principio del webinar, es algo que viene desde mucho antes de la administración actual del presidente Trump, mientras que el Fentanyl Act tomó en efecto en abril del año pasado, bajo la administración del presidente Biden, y mientras todavía los demócratas retenían el control de una de las cámaras legislativas en el Congreso Federal. Si el mensaje no estaba claro antes, luego de las designaciones de estos tres bancos, no debe quedar duda de que el sistema financiero mexicano está bajo el escrutinio directo de las autoridades estadounidenses de una forma como la cual nunca lo había estado antes. Y de hecho, como pura coincidencia, las designaciones de FinCEN se supone que tomarán efecto el día de ayer, pero hace 2 semanas la agencia hizo un anuncio que iba a extender hasta el próximo 4 de septiembre la fecha de activación para estas medidas especiales. Ahora, quiero hablar en detalle sobre las principales herramientas legales que tiene a su disposición el gobierno de los Estados Unidos como parte de esta estrategia y que presentan la más alta probabilidad de impactar a empresas, instituciones financieras en México. Quiero dejar claro que estas no son las herramientas que utilizaría los Estados Unidos para ir en contra de aquellos directamente involucrados en los carteles o el crimen organizado. Bajo el derecho estadounidense existen otros tipos de delitos más tradicionales como el trasiego de drogas o el lavado de dinero que serían mejores vehículos para ese tipo de casos. Y antes de entrar en detalle, lo otro que es importante señalar es que el ente unificador entre todas estas herramientas es que le facultan directamente al gobierno de los Estados Unidos a investigar y posiblemente encauzar conducta que ocurre de forma extraterritorial, o sea, fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, siempre y cuando la conducta tenga algún nexo con los Estados Unidos. Y comencemos con la ley que mencioné al principio, que es la que penaliza el ofrecerle lo que se conoce como apoyo material a entidades que han sido designadas como FTOs. Esta ley está codificada en el Código Penal de los Estados Unidos y utiliza lenguaje amplio que captura una gran variedad de conducta. Y es algo que dentro del marco de la guerra contra el terror después de septiembre 11 se utilizó mucho por el Departamento de Justicia Federal para ir en contra de los seguidores de Al-Qaeda y ISIS. Así que, como mencioné al principio, no es algo que está ocurriendo en un vacío, son herramientas que existen desde hace años, que se están utilizando dentro de nuevos contextos, dentro de nuevos enfoques regionales y bajo nuevas políticas administrativas del gobierno federal. Esta ley lo que hace de forma amplia es prohíbe el proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones que han sido designadas como organizaciones terroristas. Algo bien clave es que cuando hablamos de apoyo material no estamos hablando solamente de proporcionar armas o dinero en efectivo. También estamos hablando de proporcionar servicios financieros o bancarios tradicionales, servicios de transporte y hasta servicios de comunicación. Por apoyo material o recursos, entonces, la ley se refiere en realidad a cualquier servicio o propiedad. Así que básicamente cualquier cosa o servicio de valor podría ser considerado como apoyo o recursos bajo este esquema legal. Violaciones de la ley pueden conllevar hasta 20 años en una prisión en los Estados Unidos y penalidades financieras multimillonarias para aquellos que se encuentren culpables. Varios aspectos más técnicos sobre la ley sobre los que quiero resaltar y que creo son importantes pausar un momento. El primero es que la ley permite que la Fiscalía General de los Estados Unidos investigue tanto a individuos como a empresas por proveer apoyo material. El segundo es que aunque la ley requiere que la Fiscalía demuestre que
una persona tenía como conocimiento de que se le brindó un bien o servicio de valor a una FTO, ese requisito se interpreta de forma flexible bajo el marco jurídico en los Estados Unidos. Banco corresponsal en los Estados Unidos, inclusive cuando las instituciones en ambos extremos de la transacción sean bancos extranjeros, podría ser suficiente para que el gobierno de los Estados Unidos ejerza su jurisdicción bajo esta ley. Ahora, brevemente, quiero pasar a las dos leyes más recientes que han venido a jugar con las recientes acciones por parte de FinCEN, comenzando con la ley de sanciones contra el fentanilo. En términos generales, esta ley le permite al gobierno estadounidense sancionar a cualquier entidad que facilite el tráfico de fentanilo. Y aquí viene lo importante. También tiene aplicación extraterritorial sin importar si tu empresa nunca ha pisado o no tiene operaciones en suelo estadounidense. Y por último, pero también algo clave, tenemos la ley Fentanyl, que como comenté anteriormente, fue legislada durante la presidencia del presidente Biden, tomó efecto en abril del año pasado. Esta ley faculta a FinCEN con poderes extraordinarios para designar instituciones financieras extranjeras como preocupación primaria de lavado de dinero. Una vez que estas medidas tomen efecto, cualquier entidad designada esencialmente pierde acceso al sistema financiero estadounidense y se imponen varias otras restricciones. Intercam, Cibanco y Vector recibieron, como todos saben, las primeras designaciones efectuadas bajo esta ley, pero probablemente no sean las últimas. Y algo que quiero dejar bien claro sobre estas dos acciones de FinCEN y su autoridad bajo estas dos leyes es que las medidas son de índole civil, no son medidas penales. Pero al ser medidas de índole civil, lo que sugieren es la posibilidad de que las autoridades criminales de los Estados Unidos también inicien investigaciones y posiblemente acciones paralelas contra las mismas entidades financieras y sus ejecutivos, pero bajo el derecho penal, como por ejemplo la ley que prohíbe el proveer apoyo material a organizaciones que han sido designadas como FTOs. Nada prohíbe que el gobierno de los Estados Unidos actúe en contra de estas entidades bajo sus autoridades civiles como bajo sus autoridades criminales. Eso es algo que ocurre con cierta frecuencia en el sistema legal de los Estados Unidos. Y nada, lo último que quiero cubrir con ustedes, y esto lo voy a hacer de forma bien general, porque el resto de la conversación y particularmente la intervención de Carlos, yo sé que va a girar en torno a estos temas, pero desde la perspectiva de un abogado practicando en los Estados Unidos y bajo nuestro sistema legal, lo más importante para una empresa que está decidiendo cómo responder ante este nuevo panorama es reconocer que existe un nuevo riesgo y adaptar sus políticas y programas de cumplimiento de la manera correspondiente. La mejor defensa es prevenir. Y es importante entender eso porque, a modo de ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece trato más favorable y créditos a las entidades que reportan su mala conducta, atienden esa mala conducta de forma proactiva y cooperan con las investigaciones del departamento. De hecho, hay una política que recientemente fue anunciada por la propia administración del presidente Trump de que aquellas compañías que se reporten a sí mismas y atiendan la conducta que está en la base de ese self-disclosure, como se conoce acá, van a recibir un trato muy favorable y no van a ser investigadas ni encausadas por el departamento a medida que no hayan factores agravantes que requieran algún tipo de encausación. Eh, Así que de la perspectiva nuestra acá,
lo más importante es comenzar ese ejercicio de prevención. Y acá quiero cubrir de forma bien breve qué conlleva eso. Pues cosas como evaluaciones de riesgo, hacer un gap analysis, evaluaciones de las políticas de cumplimiento, entrenamientos a los empleados sobre qué representan este nuevo riesgo. Por ejemplo, preguntarse cuáles son los posibles puntos de contacto que tenemos en nuestro negocio con los FTOs y entender que el escrutinio va más allá de revisar las listas de aquellas personas y entidades que han sido sancionadas por OFAC. Así que, para terminar, quiero concluir con el siguiente mensaje. Adopten una postura defensiva proactiva. No esperen a que los reguladores, ya sea de los Estados Unidos o en México, toquen a su puerta. Implementen controles robustos ahora, manténganse informados sobre estos nuevos desarrollos y documenten cada paso que tomen en este nuevo camino, cada proceso de debida diligencia, cada decisión de cumplimiento. Creen ese récord que en el futuro puede ser de gran beneficio ante algún tipo de investigación por parte de autoridades, ya sean domésticas o extranjeras. El costo de prevenir, siempre que el gobierno de los Estados Unidos está envuelto en algún tipo de investigación, es mucho menor que el costo de tener que remediar y lidiar un proceso largo y protractado con las autoridades criminales de los Estados Unidos. Y como mencioné, en este caso, el costo de no cumplir puede incluir sanciones criminales, no solamente civiles. Con eso termino mis comentarios iniciales y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias, Patricio. Sumamente ilustrativo y informativo lo que nos estás comentando y te lo agradezco y te lo aprecio porque creo que nos da muy buena idea de qué es con lo que estamos lidiando y desde dónde se vino fraguando. Y ahí es donde yo quisiera pasar, señor ex subsecretario. Yo creo que esta última lámina de Patricio fue muy buena forma de conectar con lo que tú conoces y manejas muy bien. Y como que nosotros seguimos pensando en que si cumplimos con nuestra ley mexicana, con el tema de Gafi, con las listas de OFAC, con el tema de que si estas listas están actualizadas o no, de que si en la ley viene el tema de que son organizaciones terroristas o no. O sea, seguimos pensando que nuestro entramado judicial nos va a terminar de liberar. Pero ya después de la plática de Patricio, ¿tú cómo ves este análisis tan complejo de riesgos, Carlos? Claro que sí. Gracias, Toño. Gracias, Gaby. Gracias, Vicente. Gracias, Alimef. Gracias a todos los que nos están acompañando esta noche y están interesados en el tema. Vamos a ser muy francos. La verdad es que, como dicen los americanos, nosotros no leímos la habitación. We didn't read the room. No supimos lo que estaba pasando pese a todos los antecedentes que venían ocurriendo. Y en efecto, nos quedamos muy confiados pensando en que si yo revisaba mis listas, que si yo seguía la normatividad mexicana, que si me ceñía a lo que me decía el auditor estrictamente revisando los parámetros de la norma mexicana, yo iba a estar a salvo. Ya nos dimos cuenta que no. O sea, quizás veníamos un poco después de los inicios, después de esos antecedentes, aquellos que se dieron cuenta de lo que venía pasando, quizás a lo mejor veníamos un poco a ciegas diciendo, ¿dónde vendrá el golpe? ¿No? Por dónde vendrá esto? Bueno, ya lo sabemos. Entonces, ahora que ya lo sabemos, justo como decía Patricio, es importantísimo que cambiemos la forma en la que estamos nosotros actuando para prevenir. No nos podemos quedar solamente en lo que veníamos haciendo. Supongamos por un momento que las designaciones que sacaron para estas tres entidades por parte del Departamento del Tesoro, del FinCEN, supongamos por un momento que todo lo que dice ahí puede comprobarse. ¿De verdad ustedes creen que estas tres entidades no tenían sistemas automatizados para revisar a los prospectos y a los clientes? ¿De verdad creen que no tenían sistemas de alertamiento robustos que les permitieran saber qué estaba pasando? ¿De verdad creen que no estaban cumpliendo con la norma? ¿De verdad creemos que estaba tan mala supervisión en México que dejó pasar todo esto? Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que simplemente el estándar era demasiado bajo. Y lo que nos están exigiendo ahora las autoridades norteamericanas va mucho más allá.
Patricio ya lo empezaba a decir, ya lo señalaba. No nos podemos quedar nada más pensando en que si yo reviso la lista de la OFAC va a estar muy bien. Hace poquito salió una noticia diciendo que un ciudadano chino que estaba en custodia de las autoridades mexicanas había sido liberado. Si ustedes buscan el nombre de esta persona en las listas de la OFAC, de entrada van a tener un problema, porque no aparece como viene ese nombre. Entonces, si no aparece, yo lo podía hacer mi cliente, ¿no? ¿Será? Bueno, creo que ante la nueva realidad no va a ser así. Creo que ante la nueva realidad no basta con revisar una lista. Las entidades van a tener que tener un aparato de información mucho más sofisticado, que incluya desde luego todos los comunicados del Departamento de Justicia norteamericano, todos los comunicados del FinCEN, las listas de personas, si ya las teníamos, qué bueno, que emitan desde luego FinCEN, OFAC, Interpol, la DEA, pero más allá de eso, aquellas personas y entidades que acaben siendo señaladas en algún documento del gobierno americano. Es decir, leamos la habitación, sepamos en dónde estamos plantados. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ya también lo mencionó Patricio, el gobierno americano nos ha empezado a señalar alguna serie de red flags, de banderas rojas, pero también nos ha dado señales de advertencia de ciertas regiones del mundo. Y si piensan que China es la única, pueden leer ustedes las 3 designaciones de estas entidades y se darán cuenta que Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur y hasta Suiza están incluidas en estas listas. Probablemente tengamos que evaluar qué estamos haciendo en nuestras ponderaciones de riesgo, en nuestras evaluaciones de riesgo anuales, para considerar de otra manera el riesgo que nos pueden traer ciertas geografías o incluso ciertas actividades. De nuevo, leamos la habitación. Si los americanos están preocupados por el tema de, por ejemplo, fentanilo, o por ejemplo, el tráfico de combustibles de manera ilegal, o por ejemplo, el tráfico de personas. A ver, todo esto no lo estoy inventando. Todo esto está en la evaluación de riesgos que publica el gobierno norteamericano, así como nuestra evaluación nacional de riesgos, pues existe una también en Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes de lo que estas evaluaciones dicen. Esto nos va a empezar a marcar una pauta de en dónde tenemos que poner atención. Va a sonar como disco rayado, como algo muy trillado, pero pues tenemos que reforzar nuestros métodos para cuidarnos. Tenemos que reforzar nuestros mecanismos de prevención, pero ahora hagámoslo de una manera inteligente, porque no nada más se refiere a reforzar. Si yo voy a hacer una revisión de cómo estoy haciendo el KYC, pues a lo mejor tengo que poner más énfasis en aquellas geografías, en aquellos negocios, en aquellos tipos de transacciones que está señalando el gobierno americano, además de lo que señala el gobierno mexicano. Si voy a cambiar mi sistema de alertamiento, lo mismo, tomar en cuenta lo que dicen las banderas rojas de los documentos que son públicos, que están puestos a disposición de cualquiera en el gobierno norteamericano. Desde luego, tomamos en cuenta lo nuestro, pero también tenemos que tomar en cuenta que, como nos hemos dado cuenta, no estamos aislados, no estamos solos, no estamos jugando en una economía cerrada, somos parte de un sistema financiero internacional perfectamente interconectado. Y esta interconexión quizás nos hace vulnerables, al mismo tiempo nos hace muy, muy capaces de hacer cosas importantes, pero nos hace vulnerables si no nos cuidamos, si no prevenimos. Yo creo que este reforzamiento de procedimientos de manera estratégica es una de las pocas maneras que tenemos ahorita, digamos, es lo que tenemos que hacer ya, tomando en cuenta lo que ahora ya conocemos. Si veníamos andando a ciegas, pues nos han quitado la pañoleta de los ojos, ya sabemos por dónde puede venir el golpe y ya lo dijo Patricio y es verdaderamente obvio. Claramente el costo de prevenir es mucho, mucho, muy inferior al costo de lo que pudiera suceder las consecuencias. Ahora, muchos están preguntando, oiga, pero no hay una entidad del otro lado que estaba también vinculada. Oiga, pero no había, si había una transacción que circuló de uno de mis clientes a un cliente de otro banco, ¿dónde está la sanción al otro banco? La verdad es que sinceramente eso ahorita no nos debe de importar. Porque aunque a mí me importara el tratar de cuidar al otro banco, al banco que tengo que cuidar es al mío, a la entidad que tengo que cuidar es a la mía. Entonces, ¿podrá Estados Unidos actuar de manera justa, no justa? Nosotros no somos quien para juzgar eso. Lo que nos toca hacer es cuidarnos ahorita
conforme a lo que estamos viendo que está sucediendo. Entonces, entiendo quizás la frustración de algunos, entiendo los comentarios que estaban haciendo de repente, oye, pero no podemos ser nosotros los únicos. Tienen toda la razón, pero nosotros sí podemos cuidar a nuestras entidades, eso sí podemos hacer. ¿Será perfecto? ¿Nos blindaremos? No queda claro. Para ser honesto, no queda claro si todo lo que hagamos va a ser suficiente. Pero ya lo dijo Patricio, por lo menos tenemos que hacerlo y documentarlo para que en el remoto caso, Dios no lo quiera, de que ocurra algo adicional, nosotros podamos decir, sí veníamos pensando en esto, sí veníamos cubriendo esto, sí veníamos atendiendo a las preocupaciones que tiene nuestro vecino del norte. Y si me pudieran dar un minuto más, también quisiera yo señalar un par de cosas, porque lo que sí me parece importante es decir, ¿y qué aprendizajes tenemos en materia de política pública? Porque al final del día no se trata nada más de las entidades financieras. A mí me parece que las entidades financieras deberían de colaborar de una manera verdaderamente cercana para compartir información. Desafortunadamente nuestra legislación no lo permite tan fácil. Y entonces es un asunto de política pública. Si nosotros queremos detectar de una manera mucho más eficiente este tipo de acciones concertadas, de pitufeos, de aprovechamiento de manera ilegal del sistema financiero, necesitamos ser capaces de compartir información de manera veloz. Las designaciones de estas tres entidades muy probablemente surgieron del análisis que hizo FinCEN de miles de reportes de operaciones sospechosas que emitieron las entidades norteamericanas. De hecho, publicaron un documento con los hallazgos de estas evaluaciones. Y en este documento podemos ver claramente que dice que hay dos países después de Estados Unidos que están señalados en estos reportes: China y México. Caray, o sea, era claro que si estaban viendo ellos eso de parte de las entidades financieras norteamericanas, algo iba a pasar. Como señaló Patricio, se venía construyendo este entramado jurídico desde hace mucho. No sabíamos cómo se iba a disparar la pistola, ya sabemos cómo la utilizaron, ahora nos toca cuidarnos. Y sin duda, nos toca de alguna manera quizás presionar a nuestras autoridades pues para que no dejen esto en una materia pues de solamente discurso. Al inicio de la administración del presidente Trump, dos países fueron señalados en este tema de narcotráfico: Canadá y México. Canadá probablemente tuvo una situación, una posición más proactiva. Rápidamente cambió leyes, trató de acercarse al gobierno norteamericano, trató de demostrar que estaba haciendo cosas para satisfacer esas preocupaciones del gobierno americano. Probablemente el gobierno americano no vio esa misma respuesta en el mexicano, porque de hecho, pues las únicas entidades sancionadas son mexicanas. Mucho tiempo, una entidad canadiense, TD Bank, tuvo una de las multas, si no es que la más importante en materia de prevención del lavado de dinero y otras fallas en su sistema de cumplimiento. Pero no está cerrada, pero no está sancionada de la manera que las mexicanas. Entonces, quizás también se deba a una falla en la forma en cómo la administración pública está enfrentando estos retos. Sin duda, las entidades financieras somos responsables, tenemos que cuidarnos, pero necesitamos que el gobierno nos ayude. Y necesitamos colaborar con el gobierno para que esta forma de compartir información sea ágil y útil. Y creo que aquí lo voy a dejar, Toño, para poder continuar con la presentación de Víctor Manuel. Te lo aprecio mucho, Carlos, y definitivamente regresaremos con el tema de lecciones aprendidas, que es tan importante. Y sí, efectivamente, es el turno de Víctor, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, donde, como él ha reportado, pues tenemos un estancamiento económico importante y pues las preguntas para él van en el sentido de si esto que acabamos de vivir en el sector financiero van a dañar las expectativas de crecimiento y de alguna manera la ley que se ha emitido también antilavado, pues lo que hace es terminar de ampliar la sombrilla a actividades vulnerables, no necesariamente ya sector financiero que básicamente estaba construido el andamiaje, sino en todas las demás actividades vulnerables. Y cierro la pregunta diciendo
que en los medios se ha reportado que Intercam disminuyó en un 41.6 los recursos manejados, CI Fondo los redujo en 33.5 y Vector Fondos los recortó en 23%. Este es un golpe muy fuerte para estas instituciones. ¿Y qué tan importante sería este golpe para el mismo sector financiero, Víctor Manuel? Déjame empezar por la última parte de tu planteamiento, Toño, y hay que reconocer, este es un fuerte golpe para todo el sistema financiero mexicano, porque abre la puerta de la duda que si estamos haciendo la tarea o no. Y como tenemos en México subsidiarias de dos instituciones que han sido multadas con cantidades muy importantes, operando en México, y podemos ver que las instituciones internacionales y sus subsidiarias han invertido fuertemente en estos sistemas de compliance a los que se refería Patricio, y los implementan muy, muy bien a nivel global, ¿no? No es así el caso con las instituciones medianas o pequeñas. Ahí, como los presupuestos son más pequeños, la inversión es más baja y a lo que apuntan es a hacer el mínimo cumplimiento de la normatividad local. Cuando ya tenemos un nuevo reto, como ya se ha expresado anteriormente, de que ahora tenemos que cumplir con las expectativas de sancionadores extraterritoriales. ¿Qué impacto tiene en la economía? Bueno, si no tienes un sistema financiero que esté activo apoyando la parte productiva de la economía, o si se tiene que frenar para implementar estos sistemas, pues obviamente eso implica una menor canalización del crédito y un crecimiento más lento. Pero déjame ponerte un ejemplo que está sucediendo hoy mismo. Para los que vivimos en el área metropolitana de la Ciudad de México, conocemos Valle de Bravo, este destino de casas de verano, que está a hora y media de la Ciudad de México, muy bonito, pero que desde hace años ha estado tomado por uno de los cárteles que está designado como organización terrorista. Y lo que hacen estas gentes es, para toda la gente que construye sus casas y sus comercios allá, eh, le exigen a todos los constructores que solamente usen una compañía de transporte de materiales y operada por un sindicato, que el sindicato está manejado por este cártel. Hoy, por primera vez en 5 años que está este problema ya vigente, que todo mundo conocía que existía en Valle de Bravo, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina ya fueron a cerrar estos negocios. ¿Y cuál fue la reacción? Bloqueos con los camiones. Ya estamos entre semana, Valle de Bravo es una economía de fin de semana, pero hoy la economía de Valle de Bravo está detenida y los comercios están cerrados porque esta gente está manifestándose contra la autoridad por hacer el trabajo que debió de haber hecho la autoridad hace tiempo. Ese es el riesgo que tenemos con la economía en su conjunto. Si tú vas a Culiacán, ahí llevan en guerra meses enteros. Es la misma situación, la economía local está detenida. Y eso va sumando y a final de cuentas tiene un impacto a nivel nacional. Entonces sí, creo que con lo que estamos viendo hoy día en Valle de Bravo es algo que el gobierno tiene que estar haciendo proactivamente, porque ponte a pensar que si tú quieres construir tu casa de verano y estás utilizando la compañía de transporte de materiales operada por el cártel, que está designado como organización terrorista, tú ya le estás dando apoyo material al cártel por esa vía, ¿no? Tú ya también puedes estar en riesgo como individuo. Entonces, esa es la parte que está haciendo ahorita bien el gobierno y ojalá lo haga más proactivamente. Y mencionaste brevemente la ley que se acaba de aprobar, sé que tú conoces el borrador inicial que se presentó, que era mucho más robusto de lo que se aprobó. Quitaron todas las referencias al financiamiento al terrorismo por una aversión que se tiene a reconocer que tenemos este problema en México. Y ya dejaron fuera del borrador de la ley, y acá la tengo, que lo que te estoy escribiendo en Valle de Bravo, ¿dónde está prohibido en la ley? ¿Sí? Y tú puedes financiar una organización terrorista con dinero legalmente habido. Y eso no está prohibido por esta ley.
Tenemos que modernizar el marco regulatorio que tenemos en México y el marco legal para que sea compatible con nuestra nueva realidad. Y esta nueva realidad va a durar años con nosotros. Entonces, en la medida en que la asimilemos e invirtamos en ella, porque por ahí veía una pregunta, son sistemas caros y el entrenamiento a los empleados es caro y el control continuo es caro y como cliente de la banca es molesto que te estén pidiendo documentos a cada rato. Eso es para nuestra propia protección, para que no caigamos en una sanción y que nos perjudique económicamente mucho más de lo que nos está haciendo ahorita. Gracias, Víctor. Y bueno, pues la realidad es que creo que el tema de la sensibilidad nos lo ha estado planteando Patricio y yo quisiera partir de este último comentario tuyo en relación a las modificaciones de ley y la precisión sobre las organizaciones terroristas. Carlos, tú como ex subsecretario, la realidad es que yo no sé, habiendo también estado en política regulatoria, habiendo emitido muchas leyes, muchas regulaciones, de pronto pienso que ya más regulaciones y más normativa se vuelve oneroso, pero sobre todo confuso. ¿Tú qué piensas de cómo debiéramos de manejar esta nueva realidad en relación a los reglamentos y las reglas? ¿Son nuevas? O sea, hay temas que creo que ya vienen desde hace mucho tiempo, como manuales de cumplimiento y los oficiales respectivos, el enfoque basado en riesgos, o sea, como que, ¿qué les vas a pedir que hagan diferente? Yo creo que el tema es que no lo hemos hecho bien, ¿o cuál es tu perspectiva, Carlos? Mira, Toño, en efecto, las modificaciones ya apuntadas, Víctor Manuel, dejaron una línea muy importante fuera, que es precisamente la del financiamiento al terrorismo, y por lo tanto, probablemente en nuestra calificación del examen que nos va a hacer Gafi, digamos que no vamos a salir muy bien, porque estoy seguro de que van a estar buscando eso en la regulación. Pero tu punto es muy importante. Hay más de 100,000, si no me equivoco, entidades denominadas actividades vulnerables en la economía. Hay unas grandes, hay unas pequeñas. Y estamos poniendo una regulación que va a hacer que todas tengan que cumplir con lo mismo. No hay forma que una entidad muy pequeña, actividad vulnerable muy pequeña, cumpla con lo que sí podría cumplir una actividad vulnerable grande. Y estamos entonces desatendiendo el primer principio, la primera recomendación de Gafi, es decir, seguir un enfoque basado en riesgos. Es probable que haya entidades que tienen más riesgo que otras y por lo tanto deberíamos tener una regulación que aplicara quizás de una manera proporcional al riesgo que cada una está generando. Habiendo dicho esto, sí hay algunos aciertos muy importantes en la ley. Si bien antes no se preveía el tema de la capacitación para todos los empleados, a mí me parece que es fundamental y eso sí se está poniendo. Eh, si bien el tema del sistema automatizado puede ser algo muy complicado para que lo cumplan todos, sí debería haber alguna manera en la que se tuviera más conciencia de quiénes son nuestros clientes y tuviéramos mejores mecanismos para identificar cuando alguno de ellos está incluido en alguna de las listas. Pero probablemente en este tema particular de las actividades vulnerables, quizás el gobierno debería prestar una mano más importante. Así como en el caso de las entidades financieras, las listas de personas bloqueadas son una información que provee Hacienda a través de la unidad de inteligencia financiera, probablemente se podría hacer este ejercicio de busquemos de qué forma le damos más información a las entidades que necesitamos que estén protegidas y de nuevo, siguiendo un enfoque basado en riesgo, para que minimicemos el impacto en nuestra economía. Queremos proteger nuestra economía a través de que las actividades vulnerables se estén cuidando, pero no lo vamos a lograr a punta de leyes y decretos. Necesitamos facilitar y necesitamos formar una cultura de prevención a nivel nacional y no solamente imponerle esto a ciertas entidades. Yo considero que el costo va a ser alto de cumplir con esta regulación. Vamos a esperar cómo acaba modificándose el reglamento y las reglas, pero sin duda al elevar algunas de estas disposiciones, algunas ya existentes en reglamento y reglas a nivel de ley, pues dejan, pues, digamos, en un tema de incertidumbre a muchas actividades vulnerables pequeñas que sinceramente van a tener dificultades para poder cumplir con esto. Gracias, Carlos. Y fíjense que veo el chat y hay nada más 55 preguntas que le van a tocar a Vicente resumir y presentar.
Y a nuestra querida presidenta, de alguna manera concluir, y yo lo único que pediría es que estas tengan un foco en algún momento también a que Víctor Manuel nos dé su punto de vista, redondeándolo en el impacto de la conclusión. Pero yo la última pregunta que podría ser previo a que ya entre Vicente después de la participación de Patricio, pues es la gran duda que tengo sobre la sensibilidad que deben de tener las autoridades en los Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. Yo me imagino que el reporte de operaciones sospechosas del FinCEN en los Estados Unidos, pues se ha vuelto una especie de documento obligatorio de consulta de nuestras autoridades, pero me interesa mucho, me da mucha incertidumbre saber cómo ven las contrapartes en los Estados Unidos a sus colegas en México. ¿Cuál es esa percepción, Patricio, hoy día después de lo sucedido? Coño, eso es una excelente pregunta. Y acá, o sea, después de lo que ocurrió el mes pasado, cuando surge las designaciones de FinCEN, hubo algo de cobertura mediática especulando sobre ello. Y por lo menos recuerdo toparme con cobertura sugiriendo que por lo menos del lado de acá, la coordinación de las designaciones no fue tan completa como es de costumbre entre las agencias pertinentes de los Estados Unidos antes de que anunciaran las medidas que se anunciaron. Pero yo, o sea, en realidad pudiese especular sobre cuál es la percepción. Yo no estoy adentro del sistema, yo veo el sistema desde fuera del gobierno, desde la perspectiva de un abogado que interactúa con la fiscalía representando a personas que están siendo investigadas o que han sido ya encausadas. Pero lo que sí, o sea, yo asumo que en este momento particular, debido a la gran cantidad de recursos, y no solamente la atención, pero también los recursos que el gobierno de los Estados Unidos le está dedicando a estos temas, que sí debe haber una relación bastante cercana entre ambas partes. Por ejemplo, la FinCEN tiene personal en la Embajada de los Estados Unidos en México. Así que hay oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo con la DEA. La DEA tiene personal que está radicado en la embajada. El Departamento de Justicia, lo mismo. Así que más allá de la coordinación que ocurre de manera más indirecta entre Washington y entre la Ciudad de México, sí hay personal de los Estados Unidos que está, como dicen acá, with the boots on the ground en México, y que deben tener relaciones más estrechas con sus contrapartes en las agencias pertinentes en el lado mexicano. Gracias, Patricio. Pues yo solo cierro mi participación diciendo que una hora no fue suficiente. Si la rueda de prensa tuvo una secuela que es esta necesita una secuela también. Y los dejo en las suaves y finas manos de mi querido Vicente López Portillo. Muchas gracias, Toño. Sí, estamos pues contra el tiempo. Muchas gracias a todos que han estado muy activos en nuestros chats y en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a hacer una pregunta para cada uno para poderle dar el uso de la voz a nuestra presidenta y pueda anunciarnos. Vamos a tener una tercera saga la próxima semana, para que nos dé esta noticia. Y bueno, estimado Víctor, y es complicado pues en resumirlo en una sola, pero en relación a lo que se platica cada mes en nuestro comité de estudios económicos, te hago la siguiente pregunta. Dice, la economía informal es un gran canal de corrupción y operaciones ilícitas. ¿Cómo atacar esto y poner piso parejo para todos? ¿Cómo consideran desde el Comité de Estudios Económicos que afecta la economía informal a todos estos temas, estimado Víctor? Bueno, al tener a la mitad de la población económicamente activa en la economía informal, estás hablando de un gran reto para poder filtrar toda la participación que pudiera llegar esta gente a tener en el sistema financiero o también en el sistema empresarial, ¿no? Porque
toda esta población no solamente utiliza servicios bancarios, eventualmente también puede utilizar telefonía, que también puede estar sujeta a utilización de los cárteles. Y te pongo otros ejemplos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si también podemos ir trabajando en reducir la proporción de la economía informal con respecto a la economía, en la medida en que también estamos modernizando nuestro sistema de compliance en México y nuestro sistema financiero, yo creo que podemos ir abatiendo riesgos. Eh, Mucha de la economía informal es una economía en efectivo, te abre otro tipo de problemas de compliance, pero deja de lado a los bancos en una forma importante. Pero sí es un tema que nos va a estar acompañando mientras tenga esa proporción tan alta. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a casi tuvimos 300 participantes en este webinar. Muchas gracias nuevamente a todos. Una pregunta para ti, Patricio, hasta Nueva York. Nos preguntan cuál es el riesgo que tiene México efectivamente contra Estados Unidos en estos temas, ¿no? Incluso nos ponen algunas opciones que se me hacen interesantes y duras al mismo tiempo. La primera, intervención militar en México contra el gobierno y grupos delictivos, ¿no? De verdad vamos a ver drones volando por estos lados, detenciones directamente en territorio nacional, desestabilización social con financiamiento de grupos. ¿Qué visualizas que sean las siguientes acciones del gobierno de Estados Unidos acá en México? Eso es la pregunta que todos nos estamos haciendo acá. Yo creo que todavía pues reina la incertidumbre de cierta manera, pero yo lo que sí puedo, me atrevo a especular desde mi campo que sí es muy probable que sigamos viendo anuncios como los que hemos estado viendo desde enero, desde que se hizo la designación de los FTOs. Yo creo que esto es solo el comienzo de las iniciativas y de las designaciones que van a estar saliendo del Departamento de Justicia, del Departamento de Tesoro, de FinCEN. Yo creo que hay un interés genuino de parte del gobierno de acá de ver cómo reacciona el gobierno en México a estos anuncios y ver qué medidas se pueden tomar de manera doméstica. Porque algo que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, que es algo que yo enfaticé en el webinar que se hizo en febrero, es que todo esto pues causa mucho pavor, causa nervios, porque son medidas que no tienen precedente. Nunca antes se le había dado atención desde este ángulo y este enfoque al asunto del trasiego de drogas de una manera que va más allá de simplemente ir en contra de los carteles y las personas que están trabajando directamente con los carteles. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos y particularmente estas agencias, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, el mismo FinCEN, son agencias que tienen recursos limitados. El que el Departamento de Justicia pueda investigar y encauzar a personas y entidades bajo la ley de apoyo material no significa que en el siguiente año van a abrir más de 100, más de 200, más de 300 casos en contra de empresas pequeñas, medianas, grandes en México, de instituciones financieras. El gobierno americano tiene recursos limitados. Ahora mismo está pasando por un mismo tiempo de transición. Mientras hay mucho interés en atender estos temas, el gobierno ha despedido empleados, no está contratando nuevo personal, así que hay cierta tensión en lo que está ocurriendo en cuanto a eso, pero yo creo que es importante tomar en cuenta que el gobierno de Estados Unidos tiene recursos limitados para actuar en este campo y que a mí lo que se me ocurre, que a lo mejor algo que están esperando ver cómo sucede, es que tomen algunas medidas bastante llamativas, como estas primeras designaciones de FinCEN, para ver cómo reacciona el gobierno mexicano y qué acciones entonces se le pudiesen de cierta forma, a manera que surja una colaboración productiva entre ambos países, las autoridades mexicanas decidan asumir las riendas sobre ciertas actividades de enforcement e investigaciones que sencillamente el gobierno de los Estados Unidos no tiene la capacidad de atacar, pero que entonces exista colaboración bilateral en cuanto a ello y que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos diga, yo quiero ir en contra de las instituciones financieras que tienen... que son grandes, que tienen activos en mayor de cierta cantidad de dinero.
pero esperamos que ustedes para mantener esta colaboración pues atiendan cualquier asunto, cualquiera bandera roja que estemos viendo en entidades que sean más pequeñas. Así que solamente el tiempo dirá. Pero sí me atrevo a especular que en este ámbito vamos a seguir viendo anuncios por parte del Departamento de Justicia, del Tesoro y de FinCEN. Más allá de toda la geopolítica que simplemente está completamente fuera de mi área de expertise. Perfecto, Patricio. Muchísimas gracias a que la película continuará, ¿no? Eso Y es por, así. y por último, estimado Carlos, ¿no? ¿Qué lectura das, ¿no? En medio de esta crisis donde ya explicabas, pues los bancos están tomando medidas, ¿no? Para reforzar sus sistemas de cumplimiento, su parte operativa con los clientes y revisando sus ejecutivos. Dice que un banco fintech contrató ejecutivos de uno de los bancos señalados. Entonces, en este tenor, ¿crees que esto sea una medida para traer un negocio rentable? ¿O crees que pueda ser un red flag para el sistema financiero y esto todavía, pues, ponerlos con mayor foco para FinCEN? ¿Qué opinas de este tema? Gracias, Vicente. Bueno, como dijimos al principio, podemos asumir que todo lo que dijeron en las sentencias, llamémosle así, FinCEN, es cierto, pero lo que no sabemos muy bien es si de verdad hay muchos, pocos o quizás ningún agente malo dentro de estas entidades. Podemos asumir que no lo hay, que en realidad que no hay, digamos, unas fallas tan grandes como lo que nos está dejando ver la sentencia. Y de hecho, si lo vemos en perspectiva, los montos sancionados y lo que se menciona es una gota de agua en una alberca, comparado con las transacciones que se hacen día a día en el sistema financiero mexicano. Entonces, en realidad, es una infracción de pena de muerte por pasarte un alto. Eh, Quizás la proporción de la sanción no tiene ninguna relación con la falta en realidad. Eh, si se pasa, a ver, alguien va a tener que atender esos negocios. Esos clientes, alguien los va a tener que tomar. Entonces, sin duda van a pasar a una u otra entidad financiera. Lo que sí es importantísimo es que todas las entidades financieras sí lean el cuarto, sí hagan su tarea, sí se pongan a atender lo que el gobierno norteamericano está señalando como su preocupación. E idealmente, que el gobierno mexicano también tome esa preocupación como suya para tratar de ayudar a blindar a nuestro sistema financiero, ayudando a descubrir estas posibles faltas antes de que se decrete una pena tan alta por una que quizás es infracción menor, digámoslo así. Perfecto, pues muchísimas gracias a los cuatro y para cerrar nuestro webinar, le cedo el uso de la voz a nuestra presidenta nacional, Gaby Gutiérrez. Gaby, adelante. Sí, muchísimas gracias a los panelistas invitados. Ha sido un deleite poder escucharlos con toda su experiencia. Muchas gracias, Toño, Víctor, Carlos, Patricio. Muchas gracias, Vicente, también. Tenemos que seguir con esto y yo creo que en una palabra lo que tenemos es que realizar una campaña de concientización, porque no solamente esto afecta directamente al sistema financiero, afecta a toda la sociedad. Sí, afecta a las empresas, afecta al gobierno y afecta a las personas que en las preguntas de los socios que están realizando, justamente están manifestando qué podemos hacer como personas normales, como empresarios, y yo llamaría a la concientización, a estar en conocimiento de lo que está sucediendo, a estar informados, y por eso estamos en IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Tenemos los comités, el Comité de Estudios Económicos, los panelistas de lujo que nos acompañan en nuestros eventos para justamente realizar esta concientización. Y por eso tenemos la serie número 3 que vamos a tener el el lunes 28. Esto es Sistema Financiero Mexicano, una visión a 5 años. No estamos soltando el sistema financiero porque sabemos que actualmente el problema está ahí, pero las entidades financieras no son nada sin los clientes.
¿sí? No son nada sin los usuarios. Y es por esto que tenemos que concientizarnos también los usuarios, los clientes, los trabajadores de las instituciones financieras para lograr brincar este impasse. Brincar esto que nos agarró un poco descuidados, nos agarró un poco confiados. Y lo que tenemos es justamente que recibir la comunicación correcta para tomar las decisiones adecuadas. Vamos también a elaborar un resumen de este webinar. Vamos a abusar de la confianza de nuestros expositores para contestar las preguntas que han sido formuladas y que no nos dio el tiempo necesario para poderlas contestar. Elaboramos un comunicado que será divulgado a los socios y divulgado también en prensa. Agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias a los expositores nuevamente. Gracias, Toño, porque estás en todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Muchísimas gracias porque eres un socio que está siempre al pendiente de otorgar tus conocimientos y tus prácticas para el bien común. Muchas gracias a todos y pues nos vemos el lunes 25 va a ser a la transmisión igual a las 6 de la tarde a 7 de la noche, hora de México. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, que estén muy bien. Aquí en el chat está la liga del registro para el webinar del lunes 28. Los esperamos. Que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Muchas todos. Un honor.